CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Como ustedes saben, en Pares Impares buscamos encontrar distintas voces que puedan, desde su experiencia humana y personal y desde su experiencia más colectiva con otros, contarnos algunos aprendizajes, algunas rutas, algunas experiencias que nos ayuden a descubrir herramientas para construir una sociedad más amorosa y más unida. Una sociedad que esté menos fragmentada, como es la nuestra, que por supuesto pueda darle una vuelta a la segregación con la que se ha construido nuestra propia sociedad a lo largo del país, en todos los territorios. Y hoy quisimos traer una voz de una persona que ha estado muy metida justamente en los territorios, dirigente social histórico. Mario Orellana es hoy director de la Escuela de Líderes y Lideresas Colabora, pero ha estado en tantos lugares distintos, en la fábrica de Renca. Nos hemos encontrado muchas veces en distintas iniciativas y por lo mismo estamos muy felices de tenerlo en Pares Impares. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, qué regalo tener espacios de conversación que puedan pensar para adelante. Me encantó eso de espacios más amorosos. Está bien. Nosotros también creemos que es un regalo, y es un regalo poder hablar contigo y con todos los que han podido estar acá sobre algo a lo que no le dedicamos mucho tiempo, que es qué hacemos, qué barreras, qué puentes tenemos que cruzar para que efectivamente podamos construir ese lugar. Porque construir un lugar amoroso requiere de muchas batallas y de muchas valentías. Es fácil hoy día pelear, pero no es tan fácil hoy día encontrarse en la cuestión humana con personas distintas. Sin embargo, tú has ejercitado mucho ese músculo a lo largo de tu vida, y por eso quisiera partir con esa pregunta, que es como, ¿cuáles crees tú que son las condiciones para que eso ocurra? En términos de la ciudad creo que está con demasiado estímulo que nos mantienen ocupados, que nos mantienen alertas, que nos mantienen en un estado de tensión. La ciudad y sus quehaceres, el mundo político, las necesidades, la urgencia, nos mantienen también en esas condiciones desde distintos puntos de vista. Entonces, es muy difícil en este minuto detenerse un poco y plantearse como, ¿es esto realmente tan urgente? ¿Es esto realmente tan importante o hay algo antes de esto? Yo creo que hay muchos instrumentos para eso, para establecer el valor de lo sencillo, pero no menos profundo, dijera Violeta Parra, ¿no? Creo que la conversación es un elemento que hay que recuperar. No el chateo, no conversar por WhatsApp, que está bien, en la modernidad de lo tecnológico es ágil, pero esta conversación en el bar, tomarse una pilsen con los amigos, comerse una tortita, un té, con la familia, que los adultos mayores conversen tejiendo, conversando de sus vacaciones, conversar, dijera Maturana, es un arte que lo estamos medio dejando de lado. Y lo estamos minimizando a algo como casi una pérdida de tiempo. Oye, no tengo tiempo para eso, ¿cómo se te ocurre? Hay cosas que hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tanto es lo que hay que hacer? Hay que conversar. Y más aún, creo que hay que conversar con afecto. Estamos dejando de querernos. Aún teniendo diferencias, creo que es posible que nos podamos querer. Que podamos conversar, no solo con respeto, que es la madre, ¿cierto?, de un paraguas esencial, sino también con afecto, con decirnos nuestras diferencias, nuestros puntos de vista, no ir con la confrontación inicial, no es el insulto, la descalificación, el juicio, está muy... Entonces, ¿qué aprendiste tú de eso, Mario? Porque todos fuimos antes un poco más... Todo explosivo. Un poco más enojones. O sea, el Mario que tú ves ahora, claro, es una evolución. Tengo 51 años, a los 30 años me hubiese invitado acá. Yo te diría, mañana mismo cerramos Alameda con Velázquez, ponemos 4 neumáticos y exigimos la reivindicación. Eso habría hecho a los 30 años.
Ahora diría, sí, vamos a cerrar, si es que no nos escuchan. Oye, Mario, de eso quisiera hablar un poco porque, claro, cuando uno es joven, uno tiene un impulso, un brío, ¿no? Me acordaba de una canción de Silvio Rodríguez, como si fuera 10 años más joven, uno tiene una forma descamisada de decir, como que necesita decir cada palabra desatando un temporal, eso decía Silvio Rodríguez. Y sin embargo, efectivamente, el tiempo, la experiencia, el dolor, la pena del desencuentro, la pena de la pelea, te va puliendo para darle menor valor a eso de lo que uno tiene que decir, y darle mayor valor a esto de poder encontrar un lugar común entre tú y yo. Sin embargo, ¿tú crees que ese aprendizaje tuyo se lo has podido transmitir, no sé, a los más jóvenes? ¿Tú encuentras que hay alguien que esté dispuesto a escuchar sobre eso hoy día, que está igual todo tan vociferante, en parte por las redes sociales, en parte por la política, en parte por la política internacional? Sí. Uno evoluciona en el formato, pero no podemos perder la esperanza. A veces. Claro, Hay veces que uno no evoluciona. Hay algunos viejos de mi generación tienen mucha que vuelta. tienen la lecera. Pero yo no pierdo la esperanza. Si eso lo hubiese perdido, no estaría ahora insistiendo en espacios de formación, del desarrollo del conocimiento, de la autodidactía, de la autoformación. Creo que no podría hacerlo si no tuviera la esperanza de que en nuestra escuela, como en los trabajos, como en la fábrica, hay muchos jóvenes, llegan muchos jóvenes con aire. Y es su juventud, es este tiempo su juventud, no es como yo viví mi juventud en mi tiempo, es otro tiempo, otros instrumentos, otra realidad, otros quehaceres. Qué difícil darse cuenta de eso, ¿no? ¿Te demoraste tú en darte cuenta de eso? Soy papá. Porque uno igual proyecta, o sea, también como padre. No, yo creo que ese fue uno de los aprendizajes más rápidos que tuve al momento de ser papá. Yo fui papá hace 30 años prácticamente. Y tuve que entender que la infancia de mi hija era su momento, que la adolescencia era su momento, que la juventud, que ser adulta es su momento. Y por tanto, uno se tiene que transformar en el soporte después de todo esto. Ahora, ellos también tienen que entender que mi 51, con mis reflexiones, es mi momento. Es nuestro momento, es otra generación. ¿Cómo conversamos las generaciones? Ahí es donde viene la fraternidad. Ahí es donde tenemos que poner ojo. Yo me acuerdo, mucho tiempo atrás, estábamos en un seminario, me tocó a mí participar de un seminario, y una de las preguntas tenía que ver con esto, como con los jóvenes. Entonces, la persona que estaba, digamos que estaba liderando esa conversación, dice: ¿qué mensaje le darían ustedes a los jóvenes? ¿Qué le dirían a los jóvenes ahora? Entonces, los demás panelistas decían: ustedes tienen la responsabilidad del cambio, ustedes tienen la bandera. Y yo decía: qué injusto, po. ¿Por qué le vamos? O sea, yo al menos, sin querer ser ejemplo de nada ni de nada, yo les pedí perdón perdónenme este francés, pero por el cagazo que les dejamos, digamos. O sea, perdonen, cabros, no lo pudimos hacer mejor, tratamos, y les dejamos esto. Traten de arreglar lo que más puedan y cuenten con un servidor en lo que yo pueda ayudar, pero no podéis decirle a los jóvenes: ustedes tienen que arreglar ahora todo esto. Si nosotros fuimos los jóvenes que incendiamos el planeta, entonces ellos ahora tienen que también, con su herramienta, con su realidad, ser conscientes de su tiempo y de su espacio y hacer lo mejor que puedan hacerlo, porque vienen otros jóvenes después. Ellos van a tener 50 y 60 y también van a querer hablar con los jóvenes y decir: oye, no quisimos que la tecnología y la inteligencia artificial dominara, pero no lo pudimos. Oye, nos queda esta ventanita. Dijiste un par de cosas sobre las que quisiera detenerme. Una es, este es su momento y este es mi momento y tenemos que encontrar la manera de hablar. No es tan fácil. No. Uno de los grandes rollos hoy día es que no podemos con facilidad generar diálogos intergeneracionales por la manera en la que está organizada la sociedad que tú describías al inicio, en parte, ¿no? ¿Cómo haces tú para generar esos diálogos y cómo ves a los jóvenes en disposición de hablar? ¿Y qué cosas te funcionan? Cuenta.
Sí, no es fácil porque hay una deconstrucción, ¿no?, de esta alma protectora, de esta sensación paternal constante que uno tiene eh, hacia los de la generación de tus hijos. O sea, yo veo un cabrón de 22, que es mi hijo menor, o de 30, de mi hija mayor, y como que me comporto como papá y de pronto tengo que decir, no, pues si no soy el papá. Entonces hay que conversar de tú a tú. Como adultos. Claro, como persona, porque también hay niños con los que uno conversa y el niño no puede hablar como adulto, pero tenés que conversarle y él te va a hablar como niño. Entonces tú lo escuchas con una mentalidad de no bajar ni subir, sino como niño. Pues, Que es una cuestión como, es finalmente la dignidad, es ¿no? sentido común. Yo creo que nos cuesta mucho tener sentido. Y esa es una de las grandes dificultades de comunicación de nuestros tiempos, es querer tener la razón, querer ser dueño de la verdad. Y establecer una jerarquía, porque eso estás mencionando de esta también, condición ¿no? paternal, claro, como, no, yo tengo una altura moral porque soy más viejo que tú, he vivido más. Ya, pero esa es tu vida. El joven lleva 20 años que lo ha vivido como ha podido y ha sido una sociedad difícil. La salud mental es terrible, las cantidades de trastornos con los que estamos viviendo ahora. O sea, a lo mejor cuando yo chico me hubiesen declarado algún tipo de trastorno era distinto. Pero no por eso puedo criticar o hacer juicios de mala calidad a los jóvenes que tienen trastorno. O sea, no corresponde. No es algo tan... yo creo que esa es una clave de poder construir. No es una condición tan neta de mi generación. Sí, Al contrario, mi generación está preocupada de proteger, de enseñar, de encauzar, de criticar. Bueno, es que era una sociedad mucho Pero más a la larga eso jerárquica, hace mucho más poco patriarcal. hace poco constructiva. Yo creo que he tenido suerte para poder pensar como pienso Sí, pues y actuar como actúo, que me cuesta. te han apaleado. Pero también he tenido la suerte de compartir y trabajar con muchos jóvenes. ¿Eso es lo que te ha ayudado? Esa es una situación extraordinaria. Porque también podría haber trabajado con ellos todo el tiempo y seguir teniendo un rol paternal. Sí. ¿Qué es lo que te cambia a ti, Mario? No hay cambio, hay evolución. No, hay una esencia que yo no sé si... Tengo un montón de maña a mis 50 años, un montón de maña, de trancas múltiples. Pero hay una evolución del entendimiento, de la comprensión de la realidad que te permite construir con los jóvenes. Por ejemplo, mira, te voy a hablar de un caso. En la fábrica nosotros hacemos muchas cosas tecnológicas. La fábrica de Renca. En la claro, fábrica porque de la Renca, gente no que es el centro de necesariamente la innovación conoce. de la municipalidad, de nuestra comuna. Llegó un joven, Matías, a pedir una piececita en 3D de alguna cosa. Y sobre la marcha, el tipo tiene 20 y algo, es bueno para los juegos, para los gamers. Yo no sé jugar. Mi hijo tiene los Play y todo. Yo nunca he jugado a esas cosas. Mi último juego fue en el Delta 15, en el Paseo Ahumada, año 85, 86. Pero él tenía mucho conocimiento. Entonces él me dice, podríamos hacer acá un encuentro de gamers. Si yo estuviera cerrado a la realidad de, no, aquí tenemos que entregar herramientas para que emprendan, tenemos que reactivar económicamente, le hubiese dicho, no sé. Sin embargo, de alguna manera pensé que eso podía abrir más cancha en nuestro espacio y traer a los jóvenes, y que los jóvenes trajeran a sus papás. Y me hacía cumplir 40 objetivos. Mostrar la fábrica, abrir la cancha, conocer a los papás, saber de juegos, saber que hay un instrumento que me permite convocar a los jóvenes, que ya no logro convocarlo con un taller de conciencia social, con un taller de formulación de proyectos, con un taller de liderazgo y trabajo en equipo. No, los jóvenes no están ni ahí con eso. Pero sí se van a conectar a través de un juego con un equipo, a través de un juego con el liderazgo. O con sus padres. Con la lógica, con el cariño de los papás, etc. Y montaron ellos me pidieron que nosotros lo ayudáramos, y le dije, ya, yo apaño, pero lo hacen ustedes. Y montaron ellos una jornada de juegos un día sábado, de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, más de 400 personas, que he terminado con la oreja así de hinchada con el ruido de los juegos, pero fue una experiencia que
que marca un antes y un después en cómo uno entiende la relación con Y con el espacio. los jóvenes. No solo con los jóvenes, sino con cómo usar el Y espacio. cómo ellos se toman un Pueden espacio usar que un está destinado a otros elementos, con esa realidad, con la realidad gamers. Mario, me encantaría avanzar hacia el lugar de tu rol como director de la Escuela de Líderes y Lideresas. ¿Por qué eso es importante? ¿Y cuáles son los valores que tienen, según tú, que tener los líderes y las lideresas hoy para el mundo en el que estamos? Los líderes y las lideresas son la primera línea de reacción del pueblo. En pandemia lo vimos. Fíjate que en pandemia surge la pandemia y los líderes y las lideresas nos juntamos, conversamos y determinamos que esto no era una pandemia que tenía un efecto de salud pública, sino también de economía, de salario, de pobreza. de sustento. ¿Cómo vamos a vivir si es que hay pandemia? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo llevo plata para la casa, para el pan? ¿Cómo lo vamos a hacer con las familias que están postradas, los viejos? Los niños no van a celebrar sus días. Preocupaciones que no estaban en el mundo de la urgencia política, ¿no? Estaban ahí en la base. Entonces arranca la pandemia la quincena de marzo. El 1 de abril, muchas comunidades armando cajas de mercadería, cuando el Estado llegó en julio con la mercadería. O sea, la urgencia se detecta con la sensibilidad real mucho más rápido a partir de las dirigencias sociales, que son las que mueven. Ese es un elemento que me motiva al 100%. Otro elemento es, tenemos todavía grandes desigualdades, muchas desigualdades. Una de ellas, esta cancha dispareja, es el nivel y la calidad de las discusiones, el nivel y la calidad del diseño de las políticas públicas. Y para que los líderes y las lideresas sociales, con la precariedad cultural que tenemos, ¿cierto? Nos hemos sido educados en la universidad, nos hemos leído los mejores libros, tenemos una experiencia que sistematizamos, la transformamos en instrumentos. Puedan participar de acá, tienen que tener algún tipo de formación. Claro. Y la escuela cumple ese rol, que no es al 100%. O sea, nosotros hacemos una clase de economía donde mi hermano Cantuaria va a hablar de la banca ética durante 2 horas, donde José Ramos va a hablar de productividad durante 2 horas, y eso es lo que hacemos. Entonces le decimos, ahí tienen una realidad, elijan ustedes por dónde se van a ir. Profundicen el conocimiento con lo que tenemos acá. La profe Nacha va a hablar de género, de inclusión, les muestra una realidad sobre por qué, ¿cierto?, las reivindicaciones, qué tipos de feminismo. Y hay mujeres que son machistas y ahí como que confrontan su situación y entienden las reivindicaciones de la mujer, la historia, ¿no? Formulamos proyectos y algunos dicen, yo quiero postular, quiero arreglar la plaza, quiero hacer una sede, no sé hacer un proyecto. Le damos un taller de sesión de formulación de proyectos, cosa que empiecen ellos a pinchar, ¿cierto?, todas las oportunidades de financiamiento que hay. Le hacemos clases de cívica. Es importante comprender esto de lo relevante que es que esas personas en el fondo tengan mejores herramientas para representar a quienes representan y cómo eso irradia a las comunidades, ¿no? Total, po. Le hacemos clases de cívica donde ellos aprenden qué es la Constitución, qué son las leyes, qué son las normas, qué son los poderes del Estado. Y eso nos permite, con toda esa formación, es que ellos puedan entrar a un COSOC, que ellos puedan ser, entre comillas, asesores de diputados o senadores en la discusión del diseño de política pública. No estamos todavía en todas las comisiones, no nos han invitado todavía, pero estamos entrando. Eso permite que muchos dirigentes y dirigentas sean hoy día concejales. Espérate, es muy claro lo que ganan los dirigentes y dirigentas, pero ¿qué gana el sistema con integrar a los dirigentes? De realidad, po. Hay un sentido de realidad muy ajeno en la política. O sea, viven en planetas diferentes, ¿no? Mira el mundo político, cómo tenemos un fanatismo en la derecha, cómo tenemos una soberbia en la izquierda, cómo no conversan, como nosotros, espectadores del pueblo, la base, las poblaciones, los comités, las colonias urbanas, los clubes deportivos, los grupos religiosos, los ciclistas, estamos mirando, es decir, como con todo el cariño, decir, cabros, pónganse de acuerdo, porfa, para que avancemos, mira que nosotros estamos urgidos, necesitamos mejoras en las pensiones, necesitamos mejoras en la salud, necesitamos mejoras en la educación, y ustedes están preocupados de un fanatismo de allá, una soberbia de acá, quién es más intelectual que el otro, quién llega primero, pónganse de acuerdo. Y de una transaca del poder, porque ojalá fuera una interés intelectual, pero tampoco lo es, digamos. Además, es una intelectualidad muy mal
ocupada, po, es tanto conocimiento que hay ahí, tantas redes, tanto Destinado poder. al cálculo. Destinado al cálculo electoral, al poder por el poder. Todavía no tenemos nosotros claridad de para qué quieren el poder. Entonces, el que estén dirigentes y dirigentas, vecinos y vecinas, porque no solo son dirigentes, líderes, lideresas de distintas instituciones, trabajando con estos señores, es porque les pegamos la aterrizaje. Mario, este es un año importante, porque es un año electoral. Todos los años son importantes si estamos vivos. Sí, es verdad. Estar vivo es importante, pero cuando uno sabe que, lo digo, lo vuelvo a decir con énfasis, porque estamos viendo lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. No da lo mismo a quien uno elija. Las cosas tienen consecuencias, sobre todo hoy día, ¿no? Y por lo mismo, algo que hemos hecho bastante aquí en Pares Impares es esta pregunta, que es, ¿qué le pedirías o le sugerirías, súper desde la humildad, a quienes quieran ser presidentes o presidentas de Chile, para que puedan implementar en una campaña que ojalá sea un poquito distinta de las que ya conocemos, ¿no? Yo creo que voy a generalizar en todos los gobiernos para atrás qué es lo que le ha hecho falta a esos gobiernos y qué es lo que podrían, que no tiene que ver con lo técnico, porque tenemos muy buenos técnicos en todos los aspectos, tenemos buena gente en la salud, en el área del trabajo, en el área de educación, en el área del patrimonio, en el área de la cultura, muy buenos técnicos. Pero hay algo que ha ocurrido que nos hemos deshumanizado demasiado. Y eso pone en riesgo el crecimiento integral. Hemos crecido financieramente, sin embargo, hay un gran porcentaje de personas que no entiende lo que lee. Y al no entender lo que lee, adquiere menos cultura. Y al tener menos cultura, adquiere menos comprensión, hace menos críticas constructivas. Y se genera la desesperación y viene la confrontación. Entonces, lo que yo le pediría al futuro o futura presidenta o presidente de Chile es que primero retome la capacidad de escuchar. No estoy hablando de una escucha como nos enseñan los coaches, ¿cierto? Esta escucha solo activa, ¿no? Sino una escucha afectiva. ¿Cómo logramos escuchar a la ciudadanía con la humanidad con la que la ciudadanía está haciendo los reparos, los reclamos, las propuestas? La gente hace propuestas, muchas propuestas. Y mucho desde sus dolores y sus experiencias Están cotidianas. enfocados ahí. O sea, tenemos la definición del problema está súper clara. Somos un país lleno de diagnósticos. Si hay algo que Chile tiene, son diagnósticos, consultoras y diagnósticos. Los tenemos. ¿Cuándo nos ponemos a resolver? Y para resolver, ¿cuándo nos ponemos a escuchar las propuestas de las personas? Claro, no vamos a resolver todo a la pinta mía, a la pinta tuya, a la pinta de uno. Ya, pero escuchando, tratemos de llegar a la mejor solución posible, pero no dejemos de escucharnos. Mario, y una cosa que a ti te debe haber tocado mucho como dirigente, te lo comentaba antes de empezar esta entrevista, de que muchas de las personas que llegan a acuerdos pagan muchos costos. Hay una cierta valentía para poder ir adelante con los acuerdos, porque va a defraudar a muchos. Cuando uno se pone de acuerdo con alguien, hay algo que deja. Y cuando deja algo, hay alguien que sufre porque uno dejó eso. Entonces, ¿cómo tú siembras esa semilla en esta escuela de líderes y lideresas del valor de los acuerdos? Tú citaste a Silvio delante. Es que además viene este año, así que estoy súper fresquito. Estamos listos ya, ahí vamos a ver cómo. Pero Silvio en la pequeña serenata de una dice que me perdonen los muertos de mi felicidad. Cuando estuvo en Chile en el concierto cantó esa canción en el año 90 que le dedicó a Víctor Jara y él dice, todas las felicidades cuestan muertos. No estoy hablando de personas, no quiero que se confunda, pero en el mundo de la innovación hay una ciencia ahí estudiosa que habla de la innovación destructiva. Fíjate que nosotros hicimos años atrás un proyecto de internet para la comunidad. 170 familias, logramos que 48 tengan un notebook con internet, con un paquete de datos que les permitía a los hijos hacer las tareas en la casa y no tener que ir al ciber. Hermoso proyecto, pero no echamos al ciber. Echamos un negocio de un señor que tenía 6 computadores que la ponía a disposición.
tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar y para crear no podemos no destruir, no podemos, pero veamos la forma en que esa destrucción tenga un segundo amparo, que tenga una condición de reserva. Tuvimos 2 oportunidades para cambiar constitucionalmente a Chile y teníamos que ponernos de acuerdo desde los libertarios hasta el Partido Comunista, hasta el MIR, hasta el Frente Patriótico. Teníamos que ponernos de acuerdo. Y lo hicimos pésimo. Y lo hicimos pésimo. Entonces, ¿cómo nos vamos a aprender de esas 2 experiencias que fueron nombradas en todo el planeta? No hay todavía tantos ejemplos de democracia como esos 2 espacios si hubiesen salido exitosos. Todas las constituciones son sangrientas. Nosotros le vamos a cambiar con democracia, imagínate. Era un ejemplo al mundo. No lo hicimos, perdimos una oportunidad. Bueno, no podemos seguir perdiendo oportunidad. Lo que hay que pedirle a estos señores es pónganse de acuerdo, porque las rebeliones que vienen, los estallidos sociales que vienen, porque las desconfianzas que hay, son muy caras para las personas, para la ciudadanía, y no hablo de precio, hablo de humanidad, hablo de dignidad, hablo de oportunidades, hablo de desarrollo, hablo de felicidad, ¿cierto? Entonces, yo si pudiese tener la oportunidad de hablarle a los políticos y decirles algo, es, cabrón, pónganse de acuerdo, piensen en la gente y escuchen. Con eso yo creo que podríamos avanzar en función de tener un mejor país. No va a ser el país que soñamos, no va a ser el país más adecuado, pero va a ser mejor del que tenemos. No creo que estemos pasando por tan malos momentos. Los empresarios lloran por acá, los pobres lloramos por acá, el mundo político hace lo suyo por acá, la gente de la educación por allá. Yo creo que estamos en condiciones técnicas de hacer muy bien las cosas si le ponemos más humanidad. Muchas gracias por esta conversación. Qué alegría tenerte en Pares Muchas Impares. gracias. Buscamos traer ideas y voces distintas con experiencias diversas en una sociedad que es diversa, pero se muestra poco diversa. Y por eso la invitación es a recoger con una escucha amorosa, como recomendaba Mario, esas ideas, integrarlas en la vida y hacer de este el país que queremos que sea. Vamos a una pausa y volvemos con más de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.